Dios le bendiga en esta hermosa noche. Queremos saludar a cada amigo, cada hermano, ministro, pastor, que están por ahí conectándose, ¿verdad? En este su programa. Detente, es un momento de reflexionar, donde sabemos que noche tras noche Dios va a estar haciendo cosas lindas, Dios va a estar administrando vuestras vidas, vuestras familias, vuestros corazones. Y yo quiero pedirle, ¿verdad?, con todo el amor del mundo, que comparta este live, que comparta esta bendición, ¿verdad? Porque cuando tú y yo compartimos los lives, estamos bendiciendo otra vida, estamos bendiciendo a alguien que necesita escuchar una palabra de Dios. Y en esta noche, ¿verdad?, como todas las noches, está conmigo mi costillita, mi amada esposa, Wilmaris Rivera. Voy a esperar que nos salude. Dios me los bendiga, bendiciones. Gracias por compartir esta transmisión. Así es, pues mira, en esta noche, ¿verdad?, tenemos un tema bien interesante que queremos compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Un tema que yo sé que va a ministrar vuestras vidas, que va a ministrar vuestro corazón y que nos va a hacer detenernos en el camino. Amén. Por eso es importante que podamos entender, ¿verdad?, de que este espacio que tú te ves, Sul, ha separado para bendecir a la familia, es para que tú y yo podamos detenernos en el camino, reflexionar, porque allá arriba hay un Dios que nos ama y nos cuida. Y en esta noche vamos a estar hablando bajo el tema sanando lo que está roto en casa. Sanando lo que está roto en casa. Amén. Es bien importante que nosotros podamos, ¿verdad?, prestar atención, escuchar esta palabra que Dios tiene para nosotros, donde la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 4, dice: examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Eso es lo que dice la Biblia en Lamentaciones: examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Por qué? De modo de introducción, permítame hablarle en esta hermosa noche que el ruido nos hizo seguir caminando, pero no resolver. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida, suceden eventos, ¿verdad?, que dañan nuestras emociones, nuestros sentimientos, y en vez de detenernos, buscar resolver, no lo resolvemos y seguimos caminando. Vivimos ocupados, pero no bien. Muchas veces, ¿verdad?, con el afán de la vida estamos tan ajetreados, estamos tan ocupados, ¿verdad? Y realmente pues eso nos está causando desgaste físico. La casa sigue en pie, pero las relaciones están agrietadas. Podemos ver, podemos notar cómo hay casas. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos observar familias, aún por Facebook, decimos: esta familia se ve bien, se ve que están bien estructuradas, están fuertes, pero más sin embargo posiblemente hay laceraciones que nosotros no sabemos, y aunque creemos que las casas están de pie, están realmente agreteadas. Matrimonios que hablan de logística, pero no de emociones. Padres presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Wow. Si hay algo que me llamó la atención es esta parte: padres presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Hijos heridos que gritan con gran silencio o con gran rebeldía. Tenemos que examinar a vuestros hijos y ver el cambio de actitud, porque posiblemente con su silencio nos están queriendo decir algo, y nosotros, por estar ajetreados, no podemos notar, identificar qué está sucediendo con nuestros hijos. Padres que no saben cómo acercarse sin pelear. Seguimos caminando sin detenernos a arreglar lo que se rompió en el camino. Oye bien lo que dice: seguimos caminando sin detenernos a arreglar lo que se rompió en el camino. Y ahí es donde está el mayor problema, amigo, hermana, padre, madre. Ahí es donde está el mayor gran problema, ¿verdad? Que seguimos caminando y no nos detenemos, no sacamos una pausa, un momento para buscar arreglar aquello que se rompió en el camino, ¿verdad? Donde posiblemente se rompió la confianza, posiblemente se rompió, ¿verdad?, nuestro corazón, sucedió algo, ¿verdad?, que causó algo que nos rompió por dentro, pero preferimos callar, ¿verdad?, antes de detenernos para poder resolver eso. Ahora bien, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo
si pierde su casa. Por eso es importante, ¿verdad?, que usted entienda que es importante, ¿verdad? Nosotros no solamente se trata de conquistar, ¿verdad? Algo que nos enseñan nuestros padres es que no, tú tienes que triunfar en la vida, tú tienes que estudiar, tú tienes que ganar el mundo, tú tienes que poseer, ¿verdad? Aquello bien que nos bendice, aquello que nos lleve al buen camino. Mas sin embargo, ¿verdad?, ¿de qué nos vale que podamos alcanzar todo y se pierda nuestra casa? O sea, en otras palabras, nuestra familia. Aquí no venimos a buscar culpable en esta noche. Venimos a detenernos, a mirarnos y a sanar, porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, para que podamos sentarnos a reflexionar, a entender que no importando lo que estemos viviendo, no importando cuán agrietados estemos, no importando, ¿verdad?, lo que está aconteciendo, hay un momento donde tenemos que detenernos, reflexionar, porque allá arriba hay un Dios que nos quiere escuchar y nos quiere sanar. En esta noche, no importa cuántas grietas tenga tu familia o tengas tú, Dios es un Dios que restaura la familia. Dios trabaja primero en la casa. Y hay un versículo bíblico en Josué 24:15 que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Antes del ministerio, antes del trabajo, antes de la iglesia, está la casa. Lo primero que Dios hizo, lo primero que Dios fundamentó después del cielo, la tierra, creó al hombre, creó, y de la costilla, porque yo soy la costilla de mi esposo, después de la costilla, el Señor creó a la mujer y de ahí se formó la familia. Dios no quiere hogares perfectos, quiere hogares rendidos. La Biblia está de familias rotas y te lo voy a probar por la palabra. Isaac y Rebeca, había favoritismo. Jacob y sus hijos, celos y traición. David, ausencia y consecuencias. Y el hijo pródigo, ruptura y restauración. Si Dios restauró estas familias, puede restaurar la tuya. La historia de Isaac y Rebeca. Isaac, ¿verdad?, que todos lo conocemos, el hijo de Abraham, el cual no podía tener hijos, Abraham y Sara, y Dios le dio a Isaac. Y Isaac y Rebeca engendraron una familia, pero esa familia es un espejo de muchas familias hoy. Habla de amor y de la promesa de Dios, pero también habla del favoritismo, división y consecuencia. La historia de Isaac y Rebeca no solo es familias, es un espejo de muchas familias hoy. En Génesis 25:28, y amó Isaac a Esaú. Acuérdense que eran gemelos. De ahí de Rebeca salió Esaú y Jacob. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Este versículo, aunque corto, revela una grieta peligrosa en la familia. Al tener dos hijos, fueron los primeros gemelos que nos nota la palabra del Señor. Pero el papá amaba a uno y la mamá amaba a otro. No dice amaban a sus hijos, dice cada uno tenía su preferido. Ahí comenzó el problema. Y tú me dirás, Wilmary, pero ¿cuál es el problema en esto? Isaac y Rebeca oran por hijos. Y Dios responde, nacen gemelos, Esaú y Jacob. Dios ya había profetizado en Génesis 25:23, el mayor servirá al menor. Dios tenía un plan, pero los padres intentaron manejarlo a su manera. Ahí hubo favoritismo, cuando el amor se vuelve parcial, cuando tratamos diferente a unos hijos, personas, miembros de la familia, por gustos personales y no por justicia. No es amor sano, es preferencia egoísta. Y como les mencioné al principio, el padre escogió a uno y la mamá escogió al otro. Consecuencias del favoritismo en la familia.
Produjo competencia entre hermanos. ¿Cuántas familias tienen su hijo favorito? Nos pasa porque somos humanos y a veces sin querer se escoge a uno y al otro se va a sentir rechazado, se va a sentir no amado. Y eso pasa en las familias. Y ahí empieza la competencia. Desde el vientre luchaban, y lo dice en Génesis 25, 22. Los hijos luchaban dentro de ella. Lo que empezó en el vientre terminó en una guerra familiar. Cuando hay favoritismo, hay celos, hay comparaciones, hay rivalidad, hay heridas emocionales y hay vasijas quebradas. Y esas vasijas quebradas, el Señor viene a restaurarlas. Si tú, ¿verdad?, has cometido ese error de tener favoritismo, y yo sé que ningún padre, ninguna madre quiere tener favoritismo, pero la Biblia habla del favoritismo en esta familia en especial. Y eso trajo una grave consecuencia. Isaac tenía que bendecir como padre al hijo mayor, pero ya estaba entrado en edad y estaba ciego. Rebeca ayudó a Jacob a mentir. Y eso se encuentra en Génesis 27, 6 al 10. En los tiempos, ¿verdad?, de Jacob, se tenía que bendecir al hijo mayor. Cuando lean esa palabra les va a encantar, porque anteriormente ya había una garata, para que me entiendan, una pelea entre ambos hijos. ¿Por qué? Por un plato de lentejas, un plato de arroz, habichuela y carne. Ya había una pelea entre ellos y ya se había vendido la primogenitura. Pero en esta ocasión, al padre, antes de morir, tenía que dejar a su hijo mayor la herencia que le tocaba. Pero la mamá, como tenía preferencias con su hijo, Jacob, decidió vestirlo, decidió prepararlo como si fuera él el hijo mayor, engañar a su esposo, engañarlos a todos y engañarse ellos mismos para que él recibiera la bendición que le tocaba a su hijo mayor. La madre, por proteger a su hijo favorito, enseñó a su hijo a engañar. El favoritismo justifica el pecado, nubla la razón, hace que defendamos lo incorrecto. Produjo esta situación a la mamá presentarle al hijo menor como si fuera el hijo mayor para que recibiera la herencia. Esto produjo odio entre esos hermanos, y eso se encuentra en Génesis 27, 41. Aborreció Esaú a Jacob. No fue solo molestia, fue odio. El favoritismo destruye relaciones profundas. A veces hasta sin querer, eso hiere, eso lastima y al mismo tiempo separa familias. Produjo separación familiar. Jacob tuvo que huir después de haber hecho ese suceso y haber adquirido lo que no le correspondía, aunque la palabra ya lo menciona anteriormente, pero fue su madre quien planificó todo esto y al final hubo separación y Jacob tuvo que huir de su familia. La familia se rompió por años. Hubo una familia que en vez de estar unida y todos juntos sentados en la mesa comiendo, ya había una familia que se había destruido. Una preferencia mal manejada puede fracturar generaciones. Dios no es parcial. En Hechos 10:34 nos dice, Dios no hace acepción de personas. Si queremos parecer más a Dios, debemos amar con justicia. Tenemos que amar a unos como a otros, a los dos de igual manera. Y si tienes 3 hijos, a los 3 hijos de igual manera. Si tienes 4 hijos de igual manera. Porque eso al final y al cabo lo que trae es división, malos entendidos y separación. Los padres deben amar con equilibrio. Y eso se encuentra en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Eso es bien importante. Padre, no exasperéis a vuestros hijos. El favoritismo hiere la identidad. Un hijo puede pensar, no soy suficiente, nunca
me van a escoger, no valgo. Y puede sentir menosprecio aún por él mismo. Eso es una marca que puede quedar para toda la vida. Eso es como una cicatriz. Cuando tú te haces una herida y queda una cicatriz, la cicatriz no se va. La cicatriz te queda ahí como cuando tú te haces una cicatriz, es una señal que eso queda para toda la vida marcado. No fuerces el plan de Dios. Rebeca sabía la profecía, pero en vez de confiar en lo que Dios iba a hacer, porque ya había sido una profecía que ya se había entregado, ella la manipuló. Cuando ayudamos a Dios con engaños, complicamos lo que haría perfecto. Santiago 2:1 dice, no tengáis la fe con acepción de personas. El favoritismo levanta hijos heridos y familias rotas, pero el amor justo levanta generaciones sanas. Por eso yo siempre tengo un lema, siempre lo llevo conmigo, que debemos de ser justos en todo. Yo digo que esto es como el juez, que debe ser un juez, tiene que ser justo e imparcial, ver en ambas partes y siempre obrar con justicia. A veces no odiamos a nadie, pero amamos más a unos que a otros. Y eso también hiere. El Señor nos enseña, el Señor quiere enseñarnos que nosotros podamos amar como Él nos ama, sin comparaciones y sin etiquetas. Voy a hablar un poco, ¿verdad?, de David. Cuando hablamos de David, casi siempre hablamos del adorador, del valiente, del rey, pero pocas veces hablamos del padre ausente, y la Biblia no lo esconde. Un hombre puede conquistar gigantes en público. David, se habla de David, que David conquistó, que Dios lo llamó, peleaba con osos, peleaba con leones. David conquistó un público cuando mató al gigante con una piedrecita, que eso nos lo enseñan hasta en las historias bíblicas. Pero su casa privada, en su casa, era un padre ausente. Y te lo voy a explicar por la palabra. David fue un gran rey, pero como padre muchas veces no estuvo, y cada ausencia dejó una herida. Ausencia espiritual y moral. Tuvo una situación con Betsabé. En 2 de Samuel 11:1 dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Aquí empezó todo. Él estaba tranquilito en su reino cuando David comenzó a caminar por el palacio y vio una mujer que no era la suya, comenzó a desearla. El esposo trabajaba para él porque él era soldado de su ejército, lo mandó a la guerra y lo mandó en primera línea. ¿Para qué? Para que muriera. Eso lo hizo David. Él debía estar liderando, él debía estar peleando, él debía estar cumpliendo con su responsabilidad, pero él se quedó cómodo, y la comodidad produjo ocio, tentación, adulterio, asesinato y caos familiar. ¿Cuántas cosas no produjo? En lugar de irse para la guerra donde tenía que irse, se quedó en el palacio haciendo otras cosas que no tenía que hacer y poniendo su mirada donde tampoco tenía que ponerla. Cuando el líder baja la guardia, la familia paga el precio. Ausencia como padre que corrige. David tuvo unos hijos y hubieron muchas tragedias en la casa de David. Amón y Tamar. En 2 de Samuel 13:21 dice que cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Hubo una violación. Amón violó a su hermana Tamar. ¡Qué fuerte! Hubo una violación en la casa de David. Un hombre de guerra, un hombre que tenía el corazón de Dios. Su casa no estaba en orden. ¿Qué él hizo? Solo se enojó, pero no corrigió. No disciplinó y no protegió a Tamar, que era su hija. Él no la protegió. Como padre no protegió a su hija. Resultado de esto,
violación. Odio y división, violación a su hija, odio entre hermanos y división entre sus propios hijos. El enojo sin acción es ausencia disfrazada. Muchos padres hoy se molestan, muchos padres se quejan, muchos padres predican pero no intervienen y los hijos se sienten solos. Ausencia emocional. Caso de Absalón. Segunda de Samuel 14:24. No vea mi rostro. David no quiso verlo por 2 años. Trató de robar el reinado de su padre. Su propio hijo trató de robarle su reinado. Absalón creció con rechazo, Absalón creció con resentimiento y Absalón creció con deseos de venganza. En 2 de Samuel 15:6 dice que Absalón se robaba el corazón del pueblo. El hijo no amado en casa buscó validación del poder y terminó traicionando a su padre, traicionándose él mismo, traicionando la familia, dividiendo el reino, intentando matar a su padre. ¡Wow! La ausencia emocional crea rebeldes. Escúchalo otra vez. La ausencia emocional crea rebeldes. Consecuencias acumuladas. La casa de David terminó con insectos. Al violar el hermano, violar su hermana. Violación. Asesinato entre hermanos. Porque Absalón mató a su hermano, rebelión, guerra civil, muerte de su hijo. Y todo comenzó con pequeñas ausencias. Ausencias en la familia. No fue el golpe, todo fue poco a poco. Poco a poco. Papá está siempre trabajando, pero nunca presente. Mamá está ocupada y no escucha. ¿Cuántas veces te has sentado con tu hijo a escucharlo? ¿Cuántas veces llegas del trabajo pero nunca tienes tiempo y no estás presente? Hay juego de pelota, no puedes ir. Vas para la iglesia, tampoco puedes ir porque llegas cansado. Tienen alguna actividad, no puedes salir porque estás cansado. Todo el tiempo estás cansado, tampoco descansas lo suficiente. Esto también va a los líderes que sirven a la iglesia pero descuidan su casa. Hay muchos líderes, porque la iglesia tampoco se escapa. Hay muchos líderes que están en la iglesia pero descuidan su casa. Y Dios nos envía a que primero sea nuestra casa y luego lo demás. Padres corrigen tarde o no corrigen. Como David no corrigió y poco a poco fue destruyendo su propia familia. Y luego preguntamos, ¿por qué mi hijo cambió? Tal vez no fue la rebeldía y fue la soledad. Muchas horas de ausencia, muchas horas de ausencia. Es como si estuvieran de luto. La parte es para... David falló, pero también lloró y se arrepintió. En Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios restaura tu familia. No importa si te ausentaste, si cometiste errores, si perdiste tiempo. Hoy puedes, esta noche, tú puedes pedir perdón. Hoy tú puedes abrazar con toda tu fuerza. Tienes tus hijos, abrázalo. Tienes tu esposa, abrázala. Habla con ellos, comunícate. Corregir con amor. Mire, lo que no se corrige se sigue dejando. Y eso es poco a poco, se van transformando en rebeldía. Hay que volver a empezar. No importa cuántas veces somos padres perfectos, no lo somos, pero estamos aquí para reflexionar, para pensar, para meditar, para restaurar esas vacías quebradas, para sellarlas. Dios es especialista en segundas oportunidades familiares. Por último, te voy a hablar del hijo pródigo, ruptura y restauración. Había un joven que vivía con su padre y lo tenía todo. No le faltaba nada.
Pero llegó un momento en su juventud que le dijo, Padre, dame la herencia en vida. ¿Cuántos hijos no han hecho eso? Padre, dame la herencia en vida. Dame lo que me corresponde. Dame los bienes que yo tenga, ¿verdad? Que tú me vayas a dar. Era una historia, ¿verdad?, de un padre, y se encuentra en Lucas 15, 11 al 32. El padre le entrega lo que le iba a entregar, ¿verdad?, los bienes que le iba a entregar a su hijo, y él se fue. Ahí hay una ruptura. Cuando el hijo decide irse, Padre, dame los bienes que me corresponden. Eso se encuentra en Lucas 15, 12. En la cultura judía esto era durísimo. Era como decir, prefiero tu herencia que tu presencia. Para mí estás muerto. Un hijo que no deseaba estar en su casa, que deseaba vivir la vida al garete, que deseaba hacer lo que le daba la gana, como decimos nosotros por acá, que quería sueltas, quería estar a sueltas, quería estar suelto. No pidió permiso, pidió independencia. ¿Qué representaba esta ruptura? Representaba orgullo, representaba yo sé vivir solo. ¿Cuántos jóvenes no dicen eso? Yo sé vivir solo. Tranquilo, a mí me va a ir bien. Impaciencia. No quiero esperar procesos. Reverdía. Y muchas veces lo que nos toca en nuestros hogares, no quiero reglas. Porque los hijos que nosotros tenemos hijos en nuestras casas. Y en nuestra casa hay reglas. Y mientras vivas en mi casa, como le decimos y me enseñó mi mamá y mi papá, mientras vivas en mi casa hay reglas. Y en nuestra casa hay reglas que cumplir. Pero muchas veces por nuestros hijos no querer seguir las reglas, prefieren irse lejos. Hoy muchos hijos no se van físicamente, pero se van emocionalmente, se van espiritualmente del consejo de la casa y de la iglesia. Y el corazón del padre se rompe igual. Las consecuencias de alejarse. Lucas 15, 13 al 16. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, comenzó a faltarle, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cervos. Primero tenía abundancia, luego tenía desorden porque cogió el dinero y lo despazarró. Después tenía escasez, no tenía nada ni para comer. Y luego llegó la humillación, porque tú sabes lo que es desear comer la comida de los cervos. Vivía peor que los deambulantes. Vivía sin nada, en escasez. El pecado siempre promete libertad, pero termina en esclavitud. El pecado siempre promete libertad, pero termina en esclavitud. Un judío cuidando cerdos era lo más bajo posible. Jesús está mostrando, más lejos no se puede caer. Y aún así hay esperanza. Volviendo en sí, en Lucas 15, 17. El arrepentimiento empieza cuando uno despierta. No fue el sermón, no fue el castigo, no fue el dolor. A veces Dios permite al hombre para recordemos la casa. El dolor fue la brújula que lo dirigió de regreso al Padre. La restauración, el corazón del Padre. En Lucas 15, 20 dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió. Esto rompe toda lógica cultural. Un patriarca no corría, pero ese padre, cuando vio que su hijo regresaba a su casa, cuando su hijo se quedó sin dinero, se quedó sin orgullo, se quedó sin amigos, cuando todos se fueron y no había nadie a su alrededor, él dijo, espérate, yo vuelvo para mi casa, yo vuelvo para donde está mi papá. Y cuando el padre lo vio de lejos, lo vio, corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Cuánto más Jesús no hace por nosotros que somos sus hijos? Cuando nosotros regresamos a casa, nuestro Padre nos abraza, nos besa y corre a nosotros. Él no lo interrogó, su padre no lo avergonzó, su padre no le recordó el pasado, solo
lo amó. Y así mismo es el Señor cuando tú vienes a casa. Él te ama, Él te restaura, Él te abraza, Él te dice, vas a volver a los brazos míos y vas a ser feliz. Le dio vestido nuevo, eso es dignidad y restauración. Le dio un anillo, autoridad de hijo, le dio sandalias, libertad. Los esclavos iban descalzos, pero su padre le dio sandalias, hizo una fiesta pública. El padre celebró que su hijo había regresado sano a su hogar. Dios nos restaura a medias. Dios restaura familias completas. Dios restaura. Dios restaura. Y Dios quiere restaurar tu familia. Aquí hay una pregunta bien interesante que tenemos que hacernos. Por eso hay momentos que tenemos que detenernos, y ese momento de detenernos es ahora. Y hacernos esta pregunta. Yo quiero que ahí donde tú estás, donde tú te encuentras, tú te hagas esta pregunta. ¿Dónde se rompió todo? Mira que mi amada esposa estuvo hablando de conflictos familiares. Te habló de Rebeca, te habló de David, su familia, y te habló del hijo pródigo. Pero aquí posiblemente tú estás viviendo algún tipo de escenario de esto que ya te estuvo mencionando. Porque toda la familia siempre vivimos un evento. Sea un evento bueno, sea un evento malo. Pero siempre tenemos que sentarnos a reflexionar y a pensar. ¿Dónde se rompió todo? Y cuando te hagas esta pregunta, luego tienes que buscar identificar, ¿verdad?, el conflicto. Tienes que buscar identificar qué fue lo que rompió. ¿Sabes? Primero pienso, me siento, me detengo, analizo. ¿Dónde se rompió mi núcleo familiar? ¿Dónde se rompió mi comunión con mi esposa, mi comunicación con mis hijos? ¿Dónde se rompió? ¿Qué fue lo que provocó que eso se rompiera? ¿Ves? Por eso es que tenemos que identificar el conflicto. ¿Qué fue lo que provocó una separación familiar? Y siempre hay áreas comunes, ¿verdad?, que tenemos como conflicto familiar. Y una de ellas fue la que tú estuvo hablando, mi amada esposa, la falta de comunicación. Cuando nosotros dejamos de comunicarnos con nuestros amados hijos, cuando nosotros dejamos de comunicarnos con nuestra esposa, con nuestros esposos, cuando nosotros dejamos de comunicarnos con nuestros padres, que posiblemente llevamos semanas, meses sin verlos, sin hablar con ellos, sin poder llamarlos, ¿verdad? Tenemos que identificar, tenemos que buscar, identificar qué fue lo que provocó que se rompiera, ¿verdad?, nuestro enlace familiar. Queremos que tú te sientas a reflexionar, queremos que tú puedas identificar, queremos que tú pienses y analices y puedas buscar esa parte donde fue que se rompió ese lazo de unión familiar, ¿verdad? También orgullo que no pide perdón. Uno de los mayores problemas es cuando nosotros los hombres, ¿verdad?, tenemos orgullo, o aún la misma mujer, ¿verdad?, que tienen orgullo, y ese orgullo no nos permite pedir perdón. En otras palabras, no nos permite reconocer, ¿verdad?, nuestro error, no nos permite reconocer, ¿verdad?, que hemos fallado, no nos permite reconocer, mira que hería a mi esposa, que hería a mi esposo, no nos permite reconocer, ¿verdad?, que hemos lacerado el corazón de vuestros hijos, y por ese orgullo no pedimos perdón y seguimos caminando como si nada no pasara. Tienes que identificar las heridas que no han sido habladas. Muchas veces en el transcurso de nuestra vida, del matrimonio, ¿verdad?, herimos a nuestro cónyuge, herimos a nuestros hijos con una palabra que posiblemente, ¿verdad?, comenzó algo pequeño, y eso ha lacerado por años a nuestra familia. Por eso es que mi esposa, cuando te habló de David, ¿verdad?, donde dice la Biblia que sus hijos y David se sentaban a la mesa a comer y tuvieron 2 años sin dirigirse una sola palabra, sin hablar, 2 años, ¿verdad? Un conflicto, una herida bien herida, y no pudieron sanarla, no se pudieron detenerse para poder identificar ese conflicto y poder sanar. Palabras dichas en ira. Wow. El peor error, según los expertos
y aún yo mismo que lo he vivido, cuando estamos airados, cuando estamos bajo herida, bajo coraje, molestos, enfurecidos, decimos palabras que no queríamos decir, y esas palabras lo que hacen es herir, esas palabras lo que hacen es dividir, esas palabras lo que hacen es matar emociones. Por eso las palabras tenemos que cuidarnos cuando tenemos coraje. Tenemos que sentarnos a reflexionar. Cuando estamos bajo un momento difícil que estamos atravesando, sea por lo que sea, antes de hablar tenemos que sentarnos a reflexionar. Por eso es que detente, reflexiona antes de hablar bajo coraje, antes de hablar bajo ira, antes de que permita que hablen tus labios y no tu corazón, no tu razonamiento. Es importante que en ese momento de coraje y de ira te detengas y reflexiones, porque vas a herir una familia. Silencios prolongados. Wow. Esto es algo que trabaja mucho los corazones. Esto es algo que yo quiero que tú pienses, que tú medites. Los silencios prolongados. Cuando vivimos eventos, cuando nos suceden cosas y nos quedamos callados. Eso hace que vuestro ser se oprima, nuestro espíritu, vuestras emociones. Y tratamos de compartir, tratamos de sonreír, tratamos de ser normal. Pero estamos heridos, estamos llenos de heridas, estamos llenos de amargura. Pero nos quedamos callados, no lo hablamos. Si hay algo que yo practico mucho en mi casa, es la mesa redonda, donde nos sentamos ahí, mi esposa y mis hijos, y ahí hablamos, como dice uno, como decimos en nuestro barrio, a calzón quitado. La mesa redonda familiar siempre hace falta, porque es donde ahí nos abrimos, nos expresamos. Mira, me pasó esto. Yo he escuchado cuando me he sentado en la mesa redonda, y cuando he escuchado a mi esposa, a mis hijos, yo he podido decir, wow, de verdad yo hice eso, wow, de verdad yo actúo así, porque uno hace cosas que a veces uno no entiende. Y los silencios prolongados, en vez de ser de bendición para la familia, para la persona que guarda ese silencio, es un mal que se está haciendo esa persona, y es un mal que se está haciendo, le está haciendo a la familia completa. ¿Por qué? Me explico. Porque si yo hago algo malo, ¿verdad?, y mi esposa guarda silencio, yo me voy a creer que estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque ella no me ha dicho nada. Pero cuando ella me dice, Raymond, está pasando esto, ahí yo digo, oh, puedo identificar, espérate, mala mía, perdóname, amada, no pensé que esto te estaba lastimando. ¿Ves? El silencio daña tu corazón, daña las relaciones familiares, daña las emociones, pero también dañan a los que están alrededor tuyo. Los roles confundidos. Muchas veces dentro de la casa, uno de los mayores problemas en los hogares es que los roles están confundidos. Cuando digo que los roles están confundidos, es que papá y mamá tienen que ser los que pongan el orden en la casa. Son los que instruyan a los hijos en el camino. Papá y mamá son los que tienen la responsabilidad de sostener a sus hijos, ¿verdad? No es que los hijos sostengan a mamá y papá. Estoy hablando cuando estamos en el núcleo familiar, en nuestra casa. Ya cuando se casan, cuando los papás llegan ancianos y viejos, ¿sabes?, a edad avanzada, pues sí, el hijo tiene que cargar a sus padres. Pero estamos hablando, me refiero cuando estamos dentro de la casa, del mismo techo, viviendo con jóvenes de 15, 16, 17, 9, 10 años de edad. ¿Cuál es el rol? Ese rol no se puede confundir. Ese rol el rol de madre yo no lo puedo coger, ni el rol de padre mi esposa no lo puede coger. Ella tiene su rol de madre, yo tengo mi rol de padre, y mis hijos tienen los roles de hijos. Esos roles no pueden ser confundidos, esos roles no pueden ser distorsionados. Si nosotros mantenemos ese rol en la casa correspondiente, los correctos, los que son, créame que ahí vamos a poder, ¿verdad? Vamos a poder identificar y podemos trabajar unos con otros. Amén. Así que es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? Porque dice la Biblia que lo que sembrare el hombre, eso también segará. Muchos conflictos
no empezaron en grande, empezaron pequeños y nunca se atendieron. Hay conflicto que empieza con una sólida palabra, que empezó con una tontería, con una bobería. Yo me acuerdo que una vez yo tuve un malentendido con mi esposa y luego yo me quedé pensando y dije, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que provocó esto? Pues estábamos hablando lo más bien, ¿ves? Y una pequeña cosa, la Biblia dice que una mosca hace heder el perfume del perfumista. Son las pequeñas cosas que pueden causar conflicto, y si no lo trabajamos, empezó como algo pequeño y cuando venimos a ver se convirtió en algo grande. Conflictos que tenemos que identificar, conflictos que tenemos que trabajar, conflictos que tenemos que hablar, conflictos que nos tenemos que sentar en la mesa a dialogar como padre, como madre, como hijo, como familia. Tenemos que hablar los conflictos. No podemos permitir que guardemos silencio, que guardar silencio, ¿verdad? Porque posiblemente si hablo mi esposa se va a molestar, mis hijos se van a herir, pero cuando venimos a ver nos quedamos callados, estamos siendo consumidos, y cuando pasa el tiempo, cuando pasan los meses, los años, y una vez venga el conflicto, no ese otro conflicto, lo primero que yo voy a sacar es el conflicto que he tenido guardado en silencio de hace años atrás. Es por eso que cuando identifiquemos el conflicto, tenemos que sentarnos a hablar. Hay pasos que seguir. Esos pasos son número uno. El paso número uno es dónde se rompió. Tenemos que identificar, tenemos que aprender a identificar dónde fue que se rompió todo. Segundo paso, tenemos que identificar el conflicto. Tercer paso, tenemos que sentarnos en la mesa redonda a hablar. Cuarto paso, los roles no pueden ser confundidos. Quinto paso, tenemos que sacar tiempo de calidad para hablar, para poder dialogar, para poder sanar. Sexto paso, habla las heridas, todo lo que está causado herida, todo lo que está molestado, háblalo. Para eso es la mesa redonda, para que nos escuchemos uno a otro, para que nos restauremos uno a otro, para que nos sanemos unos a otros. Sexto paso, corrige las palabras que dijiste. Un simple perdón, como la gente le dicen, un perdón no te sana solamente a ti, sana también al que heriste. Se trata de tu familia, se trata de los que están contigo bajo tu techo, bajo tu hogar, ¿verdad? Y esa familia que Dios ha puesto en tus manos, yo quiero que tú entiendas que es el tesoro más preciado que Dios puede poner en las manos de un hombre y una mujer. La familia. Podrás alcanzarlo todo, podrás tenerlo todo. Mira, en mi trabajo, yo tengo un matrimonio que lo llevo, ¿verdad?, a su cita médica. Cuando yo iba a su cita médica, ellos me hablaron, uno fue director del tribunal y el otro fue director de una universidad. Tremenda casa, económicamente súper bien. Cuando lo busco a su casa, allí había una BM y una F-150, ¿verdad? Económicamente estaban bien. Cuando nos sentamos a hablar en el camino, ¿sabes qué? Los sentimientos que tenían de ellos es que nunca pudieron resolver una situación. Nunca pasó algo que un conflicto que entorpeció el matrimonio, y ellos no se sentaron a hablar, no pudieron hablarlo por años. Y allí en mi carro de trabajo, allí ellos comenzaron a abrir su corazón, y allí yo pude identificar que allí lo que faltaron fueron estos puntos que te estuve mencionando, que te mencioné hace unos segundos atrás. Allí lo que había afectado este matrimonio por años, una casota económicamente súper bien, pero había laceraciones en el corazón de ambos. ¿Qué fue lo que ha pasado en estas familias? Que han envejecido con heridas en el corazón, han envejecido en silencio, no se atrevieron a hablarlo, no se atrevieron a discutirlo, no se atrevieron a buscar ayuda.
Mas sin embargo, allí en mi carro, cuando pudieron hablar, pudieron desahogarse, pudieron desbordar su corazón, allí ambos, estoy hablando de una pareja de más de 70 años de edad, ambos allí comenzaron a llorar como nenes chiquitos. Allí en el carro se pudieron reconciliar. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que no se habían hablado en el momento. Es tu familia. Habla con tu familia. Son tantos los testimonios que yo tengo, donde una dama en un momento dado, yo se lo había contado a mi esposa, una dama me dice que vivía con su hija en la casa. Su hija se dejó del marido, se fue para la casa de su madre. Y allí llevaban más de 4 años, 2, 3 años, 4, no me acuerdo cuánto tiempo. Yo sé que eran años que no se hablaban, que no se dirigían una palabra, ¿verdad? Y cuando ella comienza a hablar conmigo y comenzamos a hablar de la restauración, del perdón, esa dama allí en el carro comenzó a llorar. Esa dama pudo entender, ¿verdad?, que no solamente su hija estaba mal como ella lo hacía ver, sino que ella también estaba mal porque no pudo tomar el rol que le pertenecía en la casa como madre, como autoridad de la casa. Y allí en el carro, para la gloria de Dios testifico, esa dama allí pudo reconocer, amén, que necesitaba a Dios en su corazón. Y allí en el carro, mientras lloraba, dijo: yo quiero reconciliarme con el Señor. Pero lo más interesante no es esto. Lo más interesante es que ella a mí, luego que se reconcilió con el Señor en el vehículo, ella allí desde el carro llamó a su hija por teléfono, le pidió perdón, comenzó a llorar. Y cuando llegamos a la casa, la hija la estaba esperando afuera en la calle, y allí se abrazaron, comenzaron a llorar. Y lo más poderoso fue que yo escuchar, ¿verdad?, de sus labios decir: mami, te perdono. Y la madre diciéndole: hija, yo te perdono. Y allí se abrazaron, allí lloraron. Y lo más maravilloso, allí la hija también pudo aceptar al Señor. Me dijo: ora por mí, porque yo también quiero reconciliarme. Eso es lo que provoca el amor de Dios. Eso es lo que provoca cuando nos sentamos en la mesa a dialogar. El amor de Dios cubre multitudes de faltas. Es por eso que tenemos que tomar los roles. Es por eso que tenemos que identificar el conflicto. Es por eso que nos tenemos que sentar en la mesa redonda. No guardar las heridas, no callar. Tenemos que hablar, porque somos la familia. Yo puedo estar enchismado con mi mamá, pero yo sé que mi mamá me ama. Yo sé que yo amo a mi mamá, y yo sé que nos vamos a perdonar, pero tenemos que sentarnos a hablar. Familia, es importante que identifique dónde se rompió todo para poder restaurar. Detenerse para hablar. En mi casa podemos, ¿verdad? No somos una familia perfecta, ni jamás la seremos, pero sí nos sentamos a hablar. Muchas veces nuestros hijos llegan de la escuela, llegan del parque, del trabajo, mi hija llega del trabajo, y mi esposo siempre dice: a mí me gusta esperarla porque yo quiero ver cuál es su impresión, cómo estuvo su día hoy, cómo, ¿verdad?, pasó el día, cómo le fue al nene, a Moisés, a Sara, cómo le fue, cómo estuvo sus estudios, qué hiciste, te aprobaron estos estudios, qué estás haciendo, cuál es tu proyecto futuro. Y detenerse para hablar es sumamente importante, pero para detenerse a hablar hay que crear espacios correctos, sin celulares, sin interrupciones, sin gritos y con tiempo definido. No podemos tener prisa cuando se trata de hablar con nuestros hijos, con nuestra pareja, aún con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la persona que tú estés, ¿verdad?, para dialogar. No podemos ponerle tiempo. Tenemos que darle ese espacio para escuchar. En la palabra del Señor dice en Santiago 1:19: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Sabes que tenemos que saber escuchar, tenemos que aprender a hablar, tenemos que ser tardos para irarse. Reglas de oro para dialogar. Esto es clave para la familia, ¿verdad? Para reconstruir estas familias que ya no van a ser rotas, sino van a ser familias sanas.
Hablar desde el yo, no desde el tú. Ejemplo, muchas veces le decimos, cuando estamos molestos o pasa alguna situación en el hogar, tú nunca me escuchas, tú no me entiendes, tú esto, tú aquello, tú hiciste esto, empezamos a sacar, nadamos, mira, a lo profundo de la mar, a sacar todo lo viejo. Y eso no se debe hacer. Es importante decirle, mi amor, amado mío, mi esposo, mi costilla, mi costillita, como tú quieras decirle a tu esposo, ¿verdad? Con cariño. Yo me siento así, mira, yo me siento así, yo creo que podemos resolver esto de esta manera. No interrumpir, no usar el pasado como arma, como les dije. Hay muchas personas que el Señor echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y ahí hacemos como Swan Fin, nadamos y buscamos los pecados y los traemos para atrás y volvemos de nuevo y sacamos lo pasado, lo viejo, lo que quedó atrás, la falta, la falla. Todo eso volvemos a sacarlo. Eso no se puede. Eso no vale en este juego. Así que no es un juego, es que no se debe hacer. No levantar la voz. Yo siempre he dicho que nosotras las mujeres, el hombre es la cabeza, el sacerdote del hogar. Y siempre he tratado, no es que sea perfecta, pero siempre he tratado de ser sumisa. De que mi esposo es el que lleva las riendas del hogar, que mi esposo es el sacerdote de la familia, mi esposo es el que va ante la presencia del Señor y el que le va a dar cuentas al Señor por nuestra familia. Y por eso yo, hermanos, les digo de corazón, yo trato de ser sumisa, trato de no todo el tiempo es así, porque hay momentos que uno, ¿verdad? Como ser humano, como que, pero digo, no. Hay que ser sensatos y tenemos que ser sumisas. Si nosotros aprendemos la sumisión, Dios va a estar contento con eso y Dios se va a agradar porque Él es responsable de nuestra familia. Orar antes de hablar. Yo no sé cuántos de ustedes pueden o acostumbrar a orar antes de hablar. Esposa, amado mío, vamos a orar primero para que Dios dirija esta verdad, para que Dios nos bendiga en la conversación, para que no se salga de control. Si tú le pides al Señor antes de hablar, créame que esa conversación no se va a ir en aumento de voz, no se va a ir en ira, no se va a ir en nada, porque si tú invocas la presencia del Señor antes de esa conversación y te vas, mira, sumiso también ante la presencia del Señor, Dios va a estar en control y van a poder tener una conversación eficaz. Escuchar para entender y no para responder. Hay muchas personas que no les gusta escuchar y hablan, sueltan lo que sienten y no escuchan. Es importante escuchar. Yo he aprendido de mi esposo porque yo era así, y mi esposo en un momento de nuestro matrimonio me dijo, Mari, tú no me escuchas. Tienes que aprender a escuchar. Y yo dije, ay, mi amor, perdóname, es verdad. Y dije, voy a detenerme, no voy a hablar nada, te voy a escuchar, pero te voy a pedir de favor que luego me escuches tú a mí. Y así puede haber un diálogo constructivo. Muchos oyen, pero no escuchan. Escuchar es un acto de amor. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros practiquemos lo que es el poder del perdón en la familia. Como bien decía mi amada esposa, ¿verdad? Cuando se levanta la voz, se lastima. Por eso ella decía no levantar la voz. Pero hay momentos que se levantan, hay momentos que se hieren, pero también es el momento, ¿verdad?, de poder apreciar y poner en práctica lo que es el poder del perdón. Si hoy en día mi amada esposa y yo estamos hoy aquí compartiendo con ustedes esta palabra, es porque nosotros tuvimos que aplicar, practicar lo que es el poder del perdón. La Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos como Cristo nos perdonó. Mira cómo dice la Biblia, soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque va a haber cositas que no te van a agradar, van a haber cositas que tú vas a entender, pero tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos como Cristo nos amó y perdonarnos como Cristo
nos perdonó. Ahora bien, hay verdades que confrontan, ¿verdad? Por ejemplo, el perdón no niega el dolor, ¿sabes? Porque tú pidas perdón o perdone, no quiere decir, ¿verdad?, que ya el dolor desapareció. No, yo sé que el dolor va a seguir ahí, ¿verdad?, por un tiempo prolongado, ¿verdad? Pero el perdón, ¿verdad?, que restaura, yo sé que no niega el perdón, el dolor, perdón. El perdón no justifica el daño. Muchas veces usamos el perdón, ¿verdad? Como el hijo mío que me dice, mala mía. Yo le dije, ese mala mía lo arregla todo, ¿verdad? ¿Por qué usamos esa palabra, verdad? Mala mía. Pero yo creo que entendamos que el perdón no justifica el daño. El perdón no libera al que lo da. El perdón libera al que lo da. El perdón nos hace libre. Cuando pedimos perdón, tú puedes sentir que tú puedes decir, wow, me quité como 500 libras de encima, ¿verdad? Y el perdón abre la puerta a la sanidad. Hubo un momento dado, ¿verdad?, que cuando yo me encontraba lejos de Dios, yo herí muchas personas en el camino. No solamente herí a mi esposa, no solamente herí a mis hijos, sino que también herí a mis hermanas, a mis hermanos, a mi madre. Podríamos decir que estaba algo rebelde, ¿verdad?, por decirlo así. Y yo me acuerdo que cuando yo llego a los caminos del Señor, cuando Dios, ¿verdad?, me perdona y voy delante de Dios y me reconcilio con Dios, yo noté que solamente, ¿verdad?, el levantar mis manos ahí delante de Dios no fue suficiente. Yo sé que la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que cuando venimos a los pies del Señor y nos reconciliamos con Dios y Dios perdona vuestros pecados, dice la Biblia que Él tira todos los pecados al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Eso lo dice la Biblia y yo lo creo así, ¿verdad? Pero eso no fue suficiente para mí. Cuando yo me reconcilio con el Señor, comienzo a experimentar el amor de Dios, comienzo a experimentar lo que es el perdón de Dios, pero aún así no estaba negando mi realidad. Aún así, aunque Dios me había perdonado, me había recibido con los brazos abiertos, porque es como decía el mismo salmista, qué bueno que Dios, ¿verdad?, que júzgame tú, Dios, y no los hombres, porque la misericordia de Dios no se compara con la misericordia del hombre. Pero cuando yo me reconcilio con Dios y comienzo a experimentar todo eso, faltaban cosas en mi vida para yo sentir la paz. Caminando con Dios, no me sentía en total paz. ¿Por qué? Porque habían corazones que yo había herido. Había corazones que yo había lacerado. Habían personas que se sentaban en sus casas, en sus sillas, donde quiera que se sentaban heridas, y esas heridas fueron causadas por mí. Aunque Dios me había perdonado, yo pude reconocer y entender que habían personas a mi alrededor que estaban heridos. Y me acuerdo que cuando yo me sentaba, me encontraba un momento dado sentado en el toile de mi casa, comencé a leer un libro que yo tenía, titulado La trampa de Satanás. Y cuando comencé a leer ese libro, yo comencé a llorar como un nene chiquito leyendo ese libro. Yo me levanté de ahí, pedí perdón a mi esposa, pedí perdón a mis hijos, me monto en mi carro, voy a parar a Santa Isabel, donde mi hermana Ada y su esposo Roche, y allí, ¿verdad?, llego ante ellos y les pido perdón. Yo, mira, perdóname, mi hermana, cuñado, perdóname. Sé que no dije si en algo, porque rápido decimos, no, si en algo te ofendí, no, yo sé que lo ofendí, yo sé que lo hice sentir mal, yo sé que yo fallé como hermano, como cuñado, les pido perdón. Me monto en el carro y voy donde mi otro hermano Cedri, perdóname, tú eres el hermano mayor, sé que te falté respeto. Después fui donde mi hermano Carlos, mi hermano Joseito, que estaba en Estados Unidos, mi hermano Rey, les escribí por mensaje de texto, les pido perdón. Cuando yo comencé a identificar a qué persona, a todas esas personas que yo había herido, a esas personas que yo sé que yo había lacerado, a esas personas que yo sé, ¿verdad?, que yo había causado algún mal con mis actitudes,
yo les pedí perdón. Cuando yo les pedí perdón y llegué a mi casa, yo les juro delante de Dios que yo sentí una paz en mi corazón. Yo sentí como si me hubiese quitado de 500 libras de encima de mí. Mi corazón que se sentía, que estaba apretado, ya me sentía libre. El perdón, el poder del perdón te va a hacer libre. Es importante que tú pidas perdón. Dios te ama. Dios te perdona, Dios te ha perdonado, Dios te ha restaurado. Pero hay familias, hay heridas en familiares cercanos que necesitan que tú te sientes con ellos, hables con ellos y pidas perdón. Muchas casas no necesitan más reglas. Hay casas que no necesitan más reglas, lo que necesitan es el perdón de cada uno de nosotros mismos, de ustedes mismos, de papá, de mamá, de hijo, de hermano, de nieto, de madre, de abuela, de abuelo. Necesitamos el perdón. Así que yo los invito que practiquen el perdón, porque yo sé que los va a hacer libres. Restaurar roles, esposos, padres, hijos, matrimonio. En Efesios 5:25 dice, amar sacrificialmente. Efesios 5:33, respeto mutuo. No enemigos aliados. Ejemplo, tu esposo no es tu enemigo. Tus hijos no son tus enemigos. Tu familia no es tu enemiga. Tus vecinos no son tus enemigos. Tus amigos, tus hermanos, tu hermano no es tu enemigo. No, ¿verdad? No podemos, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Efesios 6:4. Disciplina con amor y no con ira. No hay nada más bonito, ¿verdad?, que aprender a disciplinar. En mis tiempos, cuando yo era pequeña, la disciplina era a fuete limpio con lo que encontrara. Porque a nosotros nos metían de verdad. Pero realmente nos disciplinaban con amor. Y si nos disciplinaban, le decían, te di por esto y esto y esto, por desobediente, por irte a coger, porque te dije que no salieras y saliste, porque te fuiste descalzo o porque hiciste esto o aquello. Nos disciplinaban con amor. Así que es importante disciplinar con amor y no con ira, porque la ira marca. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Eso se encuentra en Éxodos 20:12. Es un mandamiento con promesa. Hijos, es importante honrar a tu papá y a tu mamá, y tendrás larga vida en la tierra que tu Dios te da. Es importante esa honra, ese respeto. Yo te voy a cuidar, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, yo te voy a pedir perdón, mamá, si te ofendí, yo te voy a pedir perdón, papá, si te ofendí, para que mis días en esta tierra sean fructíferos, para que tenga una larga vida. Eso es un mandamiento muy valioso y con promesa. Honrar no es estar solo de acuerdo con todo, es el respetar el diseño de Dios. Amén. Te hemos hablado de muchos temas interesantes, ¿verdad? Sobre familia, conflicto, de amor, de perdón. Pero este es el momento preciso donde tenemos que detenernos. Este es el momento que tú tienes que decir, hey, espérate, esposa, hey, esposo, hijo, tenemos que detenernos. Y quiero que, ¿verdad? Que ahí donde tú te encuentres, quiero pedirte que cierres tus ojos por unos segunditos y que te preguntes a ti mismo, ¿a quién necesito escuchar mejor? Es importante que nosotros sepamos a quién necesitamos escuchar, a quién necesito pedirle perdón. Es importante, tú sabes en tu corazón, porque si tú tienes el Espíritu Santo te redarguye y tú sabes a quién necesitas pedirle perdón. ¿Qué conversación he estado evitando? Hay conversaciones que nosotros como hombre, como mujer, como hijo, como padre,
evitamos, ¿verdad? Esa conversación. ¿Qué conversación? Tú tienes que identificar qué conversación tú has estado evitando para que te puedas sentar en la mesa redonda y poderlo hablar. Ahora bien, también quiero que te preguntes, ¿qué herida sigue abierta? ¿Qué herida sigue abierta dentro de ti? Tú tienes que identificar cuál es esa herida que todavía no has podido sanar, que todavía no has podido cicatrizar, porque te atrae a memoria día tras día. Yo quiero que tú entiendas que hoy es el día de detenernos. Hoy es el día de tomar una decisión y no mañana. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, lo que nos está diciendo la Biblia es, antes de que salga el sol, arregla tus problemas, arregla tu asunto antes de que salga el sol. Llamado a la restauración. En Apocalipsis 21:5 dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Qué bonito, ¿verdad? Cuando dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hoy declaramos que Dios restaura matrimonios. Hoy declaramos que Dios restaura familias. Hoy declaramos que Dios restaura los hijos. Hoy declaramos que Dios restaura la unión familiar. Dios sana corazones de hijos. Dios levanta padres sabios. Dios devuelve el diálogo a la mesa. Dios vuelve a sentar a la familia junta. Hoy declaramos que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Hoy declaramos y decimos, Señor, nos entregamos en tus manos. Declaramos que nuestra familia te servirá, que se amarán, que no habrá más discordia, que ya no habrá más malos entendidos y que mi familia, Señor, será una familia próspera y bendecida. Si tu familia necesita restauración, hoy es la noche perfecta para que haya restauración entre ustedes. Si hay conversaciones pendientes, yo creo que es el momento. Hoy es la noche perfecta para aclarar esas conversaciones que se quedaron pendientes. Si hay perdón que soltar, este es el momento de detenerte y decirle, amado, amada, hijo, abuela, tío, tía, perdón, te pido perdón y te perdono. Así que vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar, ¿verdad? Quiero pedirle a mi esposa que ore, pero yo quiero que tú entiendas una cosa. Antes de que mi esposa ore, yo quiero que tú entiendas que esto puede cambiar casas completas. Y tú ya estás en el camino correcto. Con solamente detenerte, escuchar esta palabra y poder entender, identificar, ¿verdad?, todo aquello que ha estado estorbando la familia. Quiero que sepa que puede cambiar tu casa completa y que ya tú estás en el camino correcto. Vamos a orar con intención, sabiendo que Dios nos escucha. Vamos a estar orando por los matrimonios, por los hijos, por las familias. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque este mensaje fue difundido. Señor, sabemos que tú hablaste a nuestras vidas primeramente. Señor, te pido por cada familia. Señor, que tú traigas unión, que tú traigas salud, Señor Dios mío. Señor, en esta hora presentamos las familias en tus manos. Sabemos que van a ser restauradas. Sabemos que de este momento en adelante, Señor, van a haber familias funcionales, familias con una salud y mentalmente positiva, familias que se entregarán a ti de todo corazón, familias que ya no habrá discordia, que ya no habrá rencor, que ya no habrá envidia, que ya no habrá daño emocional, Señor, que ya no habrá insectos, Señor, en familias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Jehová, seas el centro de las familias de nuestro país y de nuestro mundo. En esta hora te pedimos, Señor, por cada
cada familia conectada, por cada, Señor, persona que se irá a conectar posteriormente. Bendice su familia, prospérala, Señor, que sean familias con un potencial divino, Señor amado, porque lo primero que tú constituiste fue la familia. Señor, te doy gracias por mi familia, la familia de Picu, Señor, la familia de todos los oyentes, Señor. Bendícelos de gran manera. Quita, Señor, todo lo que el enemigo ha tratado, Señor, de traer e infundir a la familia. Rompemos lazos, rompemos cadenas, Señor. Rompemos y detenemos cadenas en esta hora, Señor. Tú libertas, tú sanas, Señor, las familias. Padre, en esta hora, Señor, sé tú quien unas eslabones, pero eslabones, Señor, de amor, de misericordia y de paz en cada familia. Las entregamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Realmente ha sido un momento glorioso para detenernos en el camino y poder reflexionar. Yo creo que tú sepas que esto que Dios está haciendo, esto es lunes tras lunes a las 7 de la noche. Los invitamos que compartan los likes y que tú riegues la voz, le digas a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar, en tu TV Sur los lunes a las 7 de la noche es tiempo de detenernos, porque es el momento de reflexionar. Y como decimos todas las noches, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Dios le bendiga. Le amamos. Gracias por estar con nosotros y le damos las gracias a nuestro, ¿verdad?, Picu, que le amamos. Así a él y su casa. Dios los bendiga mucho. Dios le bendiga, les amamos.